Buenas tardes. ¿Se escucha bien el audio? Sí, Auxi. Sí, Auxi. Gracias. Muchas gracias. Bueno, empiecen a descargar, por favor, ese archivito que les... eh, con la dinámica que vamos a hacer hoy día, o si no, directamente atender, ¿no? Ya que voy a grabar también la clase. Bueno, voy a dar 5 minutitos para que se descarguen el archivo y abran sus respectivas laptops. Ya. Ahí está. Vayan descargando el archivo y abran el laptop. Vamos a empezar en 2 minutos.
Bueno, muy buenas tardes a todos los participantes. Vamos a comenzar la clase. Me imagino que ya lo tienen, ¿no? El archivo ya abierto en su laptop, computadora o tablet, qué sé yo, para hacer el seguimiento o atención del ejercicio que vamos a resolver hoy día. Como pueden ver, el Excel solo tiene dos tipos de datos, ¿ya? Uno considerando meses y el otro considerando trimestres o cuatrimestres, mejor dicho. Bueno, haciendo un poco de énfasis a lo que hemos aprendido en la anterior clase, hemos dicho que nos vamos a guiar en función a 4 procedimientos, ¿no? 4 pasos. El cual el primero es el análisis, ¿no es cierto?, de los datos, tal y cual están, datos reales. Entonces, aquí tenemos los datos. ¿Alguien quiere participar sobre el análisis gráfico? Que tiene movimiento oscilatorio, Oxy. Oxy. También tiene tendencia. Y un comportamiento irregular. ¿Tiene ciclicidad? No, no tiene ciclicidad. Tampoco es irregular. Sí destaco que tiene tendencia. Cuando me dices el primer comentario, comportamiento oscilatorio, ¿no? Eso seguro lo han identificado en física, ¿no? Se llama comportamiento oscilatorio, péndulo. ¿No es cierto? Pero esto más lo habrá que determinar si tiene un comportamiento estacional o cíclico. ¿Qué dicen? Estacionalidad. ¿Por qué? Los periodos de tiempo son menores a un año. No, bueno, son cortitos, se notan, no sé exactamente. Y ahí también dice los meses. Excelente, eso no es estacional porque los periodos les dije que pueden interpretar hasta 3 criterios en un gráfico. ¿Qué criterio más? Ya, el último es un comportamiento multiplicativo o aditivo, ¿no es cierto? Visualmente tiende más a parecer, ¿no? Aditivo. No son muchos los cambios, no son tan representativos, pero sí existe cambios, ¿no? Les decía, cuando existe un cambio en la variación entre 2 puntos, entonces, o existe la variación, lo vamos a determinar como comportamiento multiplicativo. Cuando se mantienen estables, sin mucha diferencia, si yo desde este punto hasta este punto versus este punto, entonces se encuentra, ¿no? Tiene una diferencia, o digamos que tiene una diferencia, es multiplicativo. Si no tuviera, es aditivo. Bueno, pero no me quedo ahí, ya, no me quedo ahí, no me dejo convencer todavía. Yo sé que tiene comportamiento estacional, yo sé que tiene pendiente, pero el último comportamiento, que es la aditividad, o si es aditivo o multiplicativo, nos respaldamos con un cálculo. ¿Ya? Un cálculo muy sencillo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular la diferencia, ¿ya?, que existe entre un valor y el otro, y el cociente que existe entre el valor más reciente y el valor pasado.
Entonces, aquí lo pueden colocar diferencia, o si no, criterio aditivo. Bueno, un poquito más lo vamos a adornar, un poquito control. Listo. Entonces, les decía, vamos a hacer la diferencia del valor en estudio versus el valor pasado. Entonces, para mí, siente menos su valor pasado. Ahora, en el otro caso, es la división. ¿No? Es el cociente. Valor presente dividido entre su valor pasado. ¿Listo? Y hago un jalado de Z. No hay donde perderse, ¿no? Bueno. Ahora, hacemos un análisis, ¿no? Respecto a este punto. A ver, déjenmelo. Oh, sí, podría volver a explicar, por favor. No sé si era de mí nomás, pero no le escuché y estaba todo entrecortado. Sí, por Ya. favor. Sí, está entrecortado. Ya, de nuevo. Déjenme aumentar el volumen. A ver. Ya. Bueno. Hacíamos un análisis partiendo, ¿no? Del primer paso, un análisis gráfico, ¿ya? En el análisis gráfico determinamos 3 comportamientos, hasta 3 comportamientos, de 2 a 3. Hemos determinado 2, ¿no? Tiene tendencia, tiene estacionalidad. El comportamiento que nos falta por determinar es si es aditivo o es multiplicativo. Gráficamente puede engañarnos, ¿no? Tiende un poquito más a ser aditivo que multiplicativo. Las variaciones que existen entre puntos no son significativas, visualmente hablando. Pero, para sacarme de dudas, hago un estadístico, hago una prueba, ¿ya? ¿En qué consiste la prueba? Tengo que sacar la media y la desviación, ¿ya? Primero saco la media o el promedio, más promedio. De todos los valorcitos que he calculado anteriormente para el criterio de aditividad. Y lo mismo, con la ayuda del Excel, ¿no? Me va a dar todos los valorcitos que he calculado por el para calcular el criterio aditivo para la prueba, entonces es igual al valor presente menos el valor pasado. Menos el valor pasado. ¿Ya? Enter. Entonces, con ayuda del Excel, lo único que tengo que hacer es jalado de zetas y listo. Ya tengo los datos. Para el criterio multiplicativo, valor presente dividido entre el valor pasado. ¿No es cierto? Y de nuevo, hago jalado de zetas. Bueno. Con esos valores hago 2 estimaciones. Tengo que calcular la media y la desviación. La media, entonces, solo sacan promedio de los valores y enter, ¿no? Al igual que he sacado la media de los valores del criterio multiplicativo. No hay donde perderse. Enter. Desviación. ¿Qué desviación utilizo? ¿Poblacional o muestral? Pregunta. ¿Y por qué?
¿No ve? Tengo dos tipos, muestral y poblacional. ¿Cuál manejo? La poblacional, Auxi. ¿Por qué? Porque son varios datos ahí. No sé. Bueno, está bien la poblacional. Pero el criterio va que estoy utilizando todos los datos. No estoy haciendo separación o no estoy seleccionando grupos, ¿no? Cuando se hace muestra, agarras un grupo que representa toda la población, ¿no? Es cuando hacen, no sé si han llevado control de la calidad. Entonces, para no hacer un análisis de todos los datos, seleccionan un grupo y solo hacen el estimado de ese grupo. Y de ahí saben el comportamiento o el estado de de todos los datos en cuestión. Entonces, no estamos haciendo muestra, estamos agarrando todos los datos tal y cual están. Entonces, manejamos la desviación poblacional. Seleccionamos los datos del criterio aditivo, del criterio multiplicativo, lo mismo, pero con ayuda del Excel solo hago un jalado de celdas. La prueba viene en dividir la desviación por la media. Desviación dividida entre la media. Enter. Eso hecho para el caso de comportamiento aditivo, los datos del estudio del comportamiento aditivo, y lo mismo hago para el estudio de los casos del comportamiento multiplicativo. Ahora, ¿qué nos dice la prueba para determinar si sigue un comportamiento aditivo o sigue un comportamiento multiplicativo? En cristianas palabras, el menor de los dos valores es el que determina el criterio del gráfico. En este caso, ¿cuál es el menor? El que proviene de del que proviene de datos de un análisis aditivo o de un análisis multiplicativo. Entonces, el menor es el que proviene de un análisis, ¿no? De un desglose de comportamiento multiplicativo. Entonces, seleccionamos al menor. Conclusión, ¿qué tipo de comportamiento tiene? Tiene un comportamiento multiplicativo, ¿no? Y ahí tienen un análisis, ¿no? Si el criterio CB del comportamiento aditivo, que por lo general está representado por la letra D, es menor al CB del comportamiento multiplicativo, el estadístico te dice que es aditivo. Pero si el comportamiento aditivo, perdón, el CB del comportamiento aditivo es mayor al CB del comportamiento multiplicativo, el resultado nos dice que sigue un comportamiento multiplicativo. Listo. ¿No? En cristianas palabras, el menor. ¿Para qué hacerse tanto show, ¿no? Y revisar esto? Entonces determinan cuál es el menor. Este es el menor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el menor? ¿A qué criterio pertenece? Es a un criterio multiplicativo. Listo, ya tienen los tres criterios. Momentáneamente, eso es lo que se hace, ¿no? Momentáneamente. Primer paso, ya hemos cumplido. Identificación o visualización del modelo, ¿no es cierto? Primer paso, concluido. Segundo paso, tengo que adaptar los datos, ¿no es cierto? Les decía, analíticamente, ¿existe algún modelo que me ayude a realizar un pronóstico con los datos reales que tengo? Busco y digo, a ver, me agarraré este valorcito. En el Excel se buscan clic derecho, agarrar un punto y agregar línea de tendencia. Mira, puedo identificar, ¿no? Si es comportamiento línea o comportamiento, no, diferente. Puedo identificar, ¿no? En función a los modelos que se tengan. Mire, si lo trato de identificar, perdón, con un modelo de comportamiento lineal, ¿cuánto es mi R de correlación? Mi coeficiente de correlación eso todavía, a ver, un poquito, se los voy a hacer crecer para que se vea mejor. Ahí, para que tengamos un buen análisis. ¿Cuánto es el coeficiente de correlación? R al cuadrado no es coeficiente de correlación, ¿cierto? Tengo que sacar su raíz cuadrada de eso y recién encuentro el R de correlación. Pero aún así no va a variar
va a variar más o menos 3 unidades. Puede que salga 0.72 o puede que salga 0.67. Analíticamente hablando, no tiene un buen R, ¿no? No tiene un buen coeficiente de correlación. Lo ideal es que sea 90, 80, pero es 60, casi 70. Podríamos adaptar a una gráfica de comportamiento lineal, pero sigo haciendo el análisis. A ver, me agarraré otro. De aquí, si no, de aquí me agarro. Había tendencia. B, ¿es exponencial? A ver, voy a sacar el gráfico. ¿Cuánto es bajo un comportamiento exponencial? Ah, mira, mi correlación ya es 70%. Un poquito mejor, ¿no? Determinando que sea o que siga un comportamiento exponencial. Vuelvo a hacer el análisis. Agregar tendencia. Listo. A ver. Potencial, qué sé yo. Y su R. Veo que su R baja, ¿no? Entonces, un modelo que se asemeja, considerando un coeficiente de correlación bueno, sería el comportamiento, un modelo de comportamiento exponencial. Pero aún así, el R es muy corto, ¿no es cierto? Y eso es lo que les decía. Cuando hay este tipo de datos, oscilatorios, llaman así, entonces, o consecuencia estacional, entonces no va a existir algún modelo que se adapte a todos los datos. ¿Qué es lo que hacemos? Adaptar. Quitamos la tendencia, quitamos la estacionalidad. Así que quitamos la tendencia, va a ser recto, ¿no? Si quitamos la estacionalidad, va a ser una recta, va a ser puntos. Ya no va a existir esa variación que existe. Entonces, paso 2, hemos dicho, adaptar los datos. Como no hemos encontrado un modelo que garantice, ¿no?, el estudio del pronóstico, que se adapte al pronóstico, a los datos reales que tengo, entonces tengo que hacer mis artificios. Primero, quitado de tendencia, ¿no es cierto? Ahora, para el quitado de tendencia ya hemos visto en las diapositivas. A ver, se los voy a volver a colocar para que se entienda mejor. Pronósticos, de momento, pronósticos. Aquí está. Es esto. Denme un minutejo, se los coloco y ahí van a entender. Por eso hacemos un análisis aditivo y multiplicativo a la vez. Pronósticos, aquí está. ¿Ya? No vea esto. Les decía, un comportamiento aditivo multiplicativo se dirige en función a los 4 tipos de comportamientos que tiene. Tendencia, comportamiento cíclico, comportamiento estacional, comportamiento irregular. El que es más representativo de momento es el comportamiento con tendencia, ¿no? Casi siempre todos los modelos tienen. Para quitar la tendencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para quitar la tendencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es dividir, ¿no es cierto? Entonces, mi nuevo valor, llámelo z sub t prima, va a ser igual al valor real dividido entre la tendencia. Pero para calcular la tendencia, yo les decía que existen 2 modelos, o 2 criterios a seleccionar. No es 2 modelos, 2 métodos, ¿no? Uno, a ver, ¿dónde está? No se los he colocado. Ya, hay 2 criterios, uno por medias móviles y el otro por mínimos cuadrados. Entonces, vamos a aplicar para este ejercicio el comportamiento de promedio móvil, ¿ya? O medias móviles, mejor dicho. Denme un ratito, aquí están datos. ¿Ya? ¿Cómo hago el cálculo ahora? Entonces, ¿cómo estimo? Puedo colocar, si gustan, tendencia arriba. Entonces, por mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados, ¿no? Pero, ¿qué nos dice el método? Agarrar todos los valores, ¿ya? Agarrar todos los valores y dividirme primero en este caso son 12. ¿No ve? Todos los valores. 12 divide entre, todos los valores divide entre, mejor, perdón, estoy trabando ahí.
Al ser los datos mensuales, entonces tengo que ser un promedio de 12 valores. Entonces, haga eso. Si voy a hacer un promedio de 12 valores, voy a perder 6, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más promedio. Eso es el criterio, ¿no? Promedio de los 12 valores. 6. Jalo la celda. ¿Hasta dónde? Creo que va a dar hasta aquí. Sí. ¿Lo ve? Pierdo 6. Ahora, adicionalmente a este tipo de comportamiento, me baso en una formulita, ¿ya? Una formulita o dos formulitas básicas, que son los criterios de comportamiento impar o par. Entonces, de un momentito. Ay, los datos. Aquí está. Datos. No es esto. A ver, lo voy a hacer. Está perjudicado. Ya, ahora sí. Datos. Entonces, sigo el siguiente criterio, ¿no? Los datos que tengo en un año son 12. La estimación es mensual. Entonces, mi dato es par. 12 dividido entre, o 12. 12 sería acá. Entonces, para encontrar Q, está multiplicando 2, pasa a dividir. 12 dividido entre 2, 6. Entonces, primero he hecho un análisis de 12 datos. Ahora voy a hacer un análisis de 6. ¿Ya? Acaso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Más promedio. Promedio de 6. Listo. Y esto lo selecciona hasta abajo. Ahora te les voy a explicar por qué. Hasta ahí creo que es. Listo. Les voy a explicar en qué consiste el criterio. Ya. Bien. Argumentamos. Para el quitado de tendencia mediante el criterio de promedio móvil, como su nombre indica, medias móviles, media, ¿no? Divide entre 2, veanlo así. Entonces, hace la estimación de los valores que se tienen en un año, ¿no? Porque el análisis que estoy haciendo es con datos de un año. Pero yo tengo adicionalmente datos en periodos cortos, que serían meses, ¿no es cierto? Datos mensuales, son 12. Entonces hay que manejar el siguiente criterio, les decía. Primero, como son un comportamiento, tienen una secuencia de datos pares, 12 es un número par, entonces primero hago el análisis, 12 dividido entre, primero hago el análisis del promedio entre 12, eso es lo primero que se debe hacer, pero adicionalmente hay que reconocer o hay que hacer un análisis extra, donde el valor que hemos hecho en un inicio está representado con la letra K, les decía, ¿no? Hemos dicho que es par, es K, 12. Necesito hacer una estimación más, eso vamos a calcular. Entonces despejo Q. 2 por Q, les he dicho, este 2 va a pasar a dividir. 12 dividido entre 2, 6. Entonces tenía que haber realizado una estimación más, ¿no es cierto? 12 dividido entre 2, 6. Entonces hago un promedio de 6 datos más. En cristianas palabras, lo que me está haciendo es agarrar los 12 datos, sacar el promedio. Entonces voy a encontrar un punto, una media. ¿No es cierto? Si hago de todos los datos, voy a encontrar una media de este tipo. A ver si os voy a graficar. Así. Tal vez no me están entendiendo, pero se los voy a graficar. Insertar. Ahora sí está. Ilustración. Ahí. Listo. Tiene tendencia, ¿no? En un inicio. Pero si nosotros hacemos el promedio, como su nombre lo indica, vamos a encontrar el promedio de 12 datos. Por ende, vamos a encontrar 12 puntitos.
¿no? Pero van a seguir manteniendo ese criterio de tendencia que tienen. Control C, Control V. Ahí donde se ve un puntito, ahí está. Van a tener todavía ese criterio, ¿no? Todos los puntitos van a tener, o sea, todos los promedios de los 12 meses van a ser puntitos, van a tener tendencia, pero mínimo. Ahora, adicionalmente, para hacer volar toda esa tendencia mínima, lo que nos dice es, o para asegurar de que le quitemos la tendencia, ahí está la palabra, para asegurar de que quitemos la tendencia, hacemos relación a este modelo, a este criterio. Entonces, hago y efectúo si necesito otra estimación de medias móviles. Y para eso reemplazamos en el valor. Ahora sí, mejor explicar. Entonces reemplazamos. Y sí necesitamos, porque el valor de Q es diferente de 1, ¿no es cierto? Si me saldría 1, entonces no necesito hacer otro criterio de medias móviles. Pero en este caso, al tratarse de valores grandes, o sea, 12 valores estoy estimando ahora, para estar seguros de quitar la tendencia, han visto, ¿no? Gráficamente no le quita la tendencia, pero para estar seguros, veo si necesita hacer otro análisis. Y sí, necesito hacer, porque el valor es mayor a 1. Entonces, el valor nos va a salir 6, hago un promedio de 6. Directo. Vean, en el primer caso perdí 6 datos. En el segundo caso ya perdí 3. Al final vamos a sacar una conclusión. Ya. Sí, una consulta. Entonces, primero se hace el análisis, ¿verdad? Y como ha salido 6, entonces dejo 6 espacios. Sí. Dejan 6 espacios. Y en la tendencia, en el segundo, esos otros 3 o sí. Ya. A ver, denme un momentito. Me dejaré entender mejor. Me he trabado con mis propias palabras. Bla, bla, bla. Ahora sí. Ya. Desde el inicio. El criterio de realizar, ya les he dicho, es mediante medias móviles. Como su nombre lo indica, es sacar promedios de valores. Entonces, este método consiste en sacar el promedio de los datos que conforman un año. En este caso son 12 datos que conforman un año. Entonces, aplicamos la lógica. Medias móviles. Promedio de los 12 datos. Si hago el promedio de los 12 datos, ya he perdido 6, ¿no es cierto? Mira, promedio de 12, ya perdí 6 datos. Entonces, a partir del séptimo puedo anotar, si gustan, ¿no? El criterio, ¿no? He perdido 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, adicionalmente a eso, yo les decía, gráficamente puede que les dé un resultado de este tipo. Van a seguir teniendo una tendencia. Lo único que me han hecho es sacar el promedio de cada ciclo. Entonces, para estar seguros, dice, apliquen el siguiente criterio. Veo, ¿cuánto es mi K? Es 12, ¿no? Mi primera estimación de medias móviles es 12. Veo y reemplazo. 12. Lo que yo quiero es saber si tenemos que hacer una estimación más para estar seguros. Entonces, despejamos, ¿no? 2 por Q, les he dicho pasa al otro lado a dividir, listo. Entonces, el valor que voy a tener es 12 dividido entre 2, 6. Q es igual a 6. ¿Es mayor a 1? Sí. Por ende, tenemos que hacer una estimación más. Un promedio de 6, ¿no? Agarro 6 datos, pero de los que ya he hecho. Primero he hecho una estimación, ¿no? Agarrar promedio de promedios, por así decirlo. ¿De qué me sirve agarrar los datos reales, no? Entonces, tengo que agarrar el promedio de estos. A ver, el otro puntito donde se no. Aquí está. El promedio de los datos que ya he hecho análisis, ¿no? El comportamiento. Ay, no se va a mover. Ya. Ahí está. El criterio de los datos que no se van a mover. Entonces, para estar seguros, decía, eso es lo que me recomienda, ¿no? Hacer una pruebita más. Ahora sí, yo creo que voy a estar seguro de que va a sacar el promedio, o va a quitar la tendencia, mejor dicho. Y eso es lo que quiero que corroboren. Y eso vamos a hacer la corroboración gráficamente. Entonces, si esto fuera, digamos, datos pares, qué sé yo, estoy haciendo una estimación semestral, solo es 2, ¿no es cierto? Semestral 2. Mi K es 2.
Entonces, quiero saber cuánto es Q. Despejo. 2 dividido entre 2, 1. ¿Se necesita hacer una estimación más de medidas móviles? Ya no. ¿No es cierto? Lo dejo. Pero en este caso es 12. Ahora, digamos, datos cuatrimestrales. O trimestrales, mejor dicho. Un trimestre tiene 4, ¿no? ¿Qué sé yo? Si el K es 4, entonces primero voy a hacer una estimación, ¿no? Voy a hacer un promedio de los 4 datos que conforman un año. Ahora veo si necesito hacer uno más. Entonces, reemplazo, ¿no? K es igual a 2, dividido entre 2, 4 dividido entre 2, 2. Ah, ya. Recording in progress. Ya. Listo. Listo. Yo creo que esa reunión no he debido estar, por eso no sé. Porque yo igual he asumido que los servicios eran por 80 nomás. Tampoco le he preguntado si iba a aumentar o algo así. Eso, qué vaina. Era que le pregunten bien. Pues. Ya. Continuamos, ¿ya? Ahora. Esto. Ya. Listo. Ya. Pregunta, ¿por qué creen que se pierde los 6 datos? ¿O por qué creen que la estimación se hace en el sexto, ¿no? En el séptimo dato, no, en el sexto. No es hacer nomás por hacer. Eso quería explicar, pero no encontré las palabras, ¿no? Entonces decía, ¿por qué hacemos un promedio en promedio de todo el segmento de tiempo? En este caso, 12 datos que conforman un año. Sacamos un promedio y ubicamos, ¿no? Y argumentamos. Ah, bueno, lo vamos a colocar en la posición 7 porque hemos dicho que perdemos 6 datos, ¿no es cierto? Sin embargo, yo hubiera dicho, el promedio que estás arriba, ¿no? En el primer valor. Entonces aquí agarro más promedio. Más promedio y listo. Porque siempre en el séptimo dato tiene que estar, en este caso en el séptimo dato, ¿no? Se han preguntado por qué. La respuesta es, como sacamos, les decía, el promedio de los 12 datos, lo más lógico es que la media, mediana, o como quieren llamarlo, ¿no? Estadísticamente hablando, va a estar en la posición 6 o 7, ¿no es cierto?
Es por eso, digamos, que o coloco 6 o coloco 7. Pero en este caso, haciendo un análisis más, yo argumento y les digo, los de los 12 datos perdemos 6, entonces continuamos con perdón, tenemos otros 6 datos más, los cuales si lo coloco aquí en el quinto va a demostrarse que solo perdí 5 datos. No es tanto así, ¿no? Tratar de encontrar el punto central es difícil de encontrar cuando son datos pares. ¿Para qué hacerme problemas? Lo coloco en el 7. Tengo 6 aquí, ya conforman un año. Eso hablando, ¿no? De forma directa. Luego adicionalmente les decía ya, bueno, pues que el criterio es aditivo, entonces, multiplicativo y adicionalmente son datos pares, hago un estadístico más o hago una pruebita más y necesito sacar una media más en respaldo, ¿no? Y digo sí, porque la cantidad es mayor aún. Ya hago un criterio más. Entonces hago sobre los datos que ya he estimado anteriormente, hago el análisis de los 6 datos, ¿no? Que corresponden a un análisis anterior y pierdo 3. Listo. Y ese análisis hago hasta abajo. Con eso me están asegurando de que le vamos a quitar la tendencia. Veamos si es así. Entonces, mi Z', si bien manejamos fórmulas, mi Z', a ver, ¿cómo se coloca prima esto? Ahí está. Mi Z' es igual a Z, ¿no? Z de los datos reales, o sea, estos datos son Z, ¿no es cierto? Z sub T argumentado, ¿no? Esa es la nomenclatura que maneja el ingeniero. Entonces, mi Z' va a ser igual a Z sub T. Ahora, por eso era muy necesario identificar qué criterio es, o es aditivo o es multiplicativo. Como es multiplicativo, para quitar la tendencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es dividir. Dividir entre el valor que corresponda, ¿no? En este caso podemos buscar MMC, qué sé yo, por datos T sub T, ¿no? Eso es lo que representa la tendencia. T sub T. ¿Listo? Entonces, hagas más los datos donde tenga, porque perdí ya 12 valores. Digo, he perdido 9 valores. Más mes de octubre, datos real, dividido entre el dato supuestamente que representa la tendencia. Listo. Y hasta donde tenga, ¿no? Por eso este criterio no es tan recomendable porque perdemos datos. Sin embargo, si quisiera hacer un análisis sería mediante mínimos cuadrados, pero no es el caso, ¿no es cierto? Entonces estamos aplicando el criterio de medias móviles. Ahora, con estos datos me están asegurando de que ya he quitado la tendencia. Vamos a ver. Es bueno indagar, pues les decía, no, es hacer por hacer a veces. Hay que justificar si es efectivo lo que se dice. Y miren. ¿Verdad? Miren, ya no tiene tendencia. Si solo hubiera aplicado el primer criterio, ¿no? Considerando solo una estimación antes de realizar una segunda, sin hacer el estadístico, sin hacer la prueba, ¿no? Si vale el término. Entonces vemos cuál es la gráfica. Inicio, insertar gráfico. Miren. Lo único que me ha sacado, pues les decía, lo único que me ha sacado es el promedio de los 12 datos. Entonces, solo tengo una recta. Lo que yo quería era quitado de tendencia. No he dicho en ningún momento que quitado de estacionalidad. ¿No es cierto? Ahora sí, gráficamente es más fácil de explicar. Entonces, con ese criterio, vean. Y sí, efectivamente he quitado la tendencia. Ya. He quitado la tendencia. Con estos datos ahora, ¿puedo realizar el pronóstico? Mira, ya tengo 2 gráficos. Miren, tengo 2 gráficos, ¿no es cierto? Con estos valores, ¿puedo quitar la tendencia? Digo, ¿puedo encontrar un modelo que se adecua a esto? No, ¿verdad? Sigue teniendo ese comportamiento ondulatorio, predictivo, qué sé yo, secuencial. Entonces, no existe un modelo que me ayude a hacer esto. Entonces, ahí recién hago
siguiente paso, quitado de la estacionalidad. Entonces, aquí me colocan estacionalidad. Acción a consulta. Dígame. ¿Cómo hallado el Z prima? Si solamente muéstrame la fórmula del Excel. Ya, deme un momentito. A ver. Listo. Ya. Solo es agarrar datos reales. Bueno, ya perdí 9 valores. Les decía, ya perdí 9 valores. Y bueno, la prueba me limita y me indica que tengo que hacer una estimación más de medias móviles. Les decía, ¿no? Porque la cantidad, he despejado Q y me dice que es igual a 6. Entonces, he hecho una estimación más. Con esta segunda estimación, entonces, identifico y digo que mi tendencia está en función a esta celda o a esta columna. Todo eso es la tendencia. ¿No ve? En primera instancia tendría que ser esta columna, pero ya les he dicho, aplicando esa limitante, esa prueba, nos dice que hagamos uno más. Ya, hemos hecho una estimación más. Esta nueva estimación es lo que va a delimitar y me dice que esto ya son datos sin tendencia, o son, perdón, es la representación de los datos, es la representación de la tendencia. Entonces, para quitar la tendencia, ya les decía, ¿no? Para quitar la tendencia, como hemos determinado que es un comportamiento multiplicativo, para quitar hay que dividir. Entonces, estos valores que ya vamos a encontrar al final es la representación de la tendencia y lo único que me queda es dividir. Aquí no tengo datos, por eso no he hecho. Se partía a partir de octubre, ¿no es cierto? Datos dividido entre lo que representa la tendencia y listo. Y eso es todo, no hay alguna fórmula directa o algo más que considerar. ¿Te entendió? Ajustar el texto. Ya, yo creo que sí. Y ya les he dicho, hagan la prueba y gráficamente demuéstrenme, ¿no? Y vean si efectivamente se ha quitado la tendencia. Eso es lo que ustedes tienen que probar. Y sí, gráfico 1 versus gráfico 2. Ahora, no existe un modelo, les decía, ¿no? No existe un modelo que me ayude en la situación actual a realizar el pronóstico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, no había sido quitado de tendencia. Entonces, el problema es quitado de la estacionalidad, ¿no es cierto? Entonces, para el quitado de la estacionalidad, apoyándonos en los datos o en los valores, entonces tenemos que hacer el siguiente análisis. Voy a hacer una tablita, ya una tablita adicional. A ver, 12 datos, porque tengo que encontrar 12 índices, ¿no ve? 12 índices de estacionalidad. Enero, febrero, y veremos si consigo. Marzo, abril, diciembre, listo, justito. Encontramos la estimación de promedios. ¿Ya? IBM y B lo vamos a determinar. ¿Qué es IB? Tal vez no me están entendiendo. Índice de variación estacional. IB, ¿ya? Entonces, a ver, un momentito. ¿Por qué no quise? Ah, no. Ya no pasó. A ver, un momentito. ¿Qué pasó? ¿Por qué no quise escribir? Datos. Ahí está. Ya, ahí está. A ver. IB. Ahora sí. Listo, índice de variación estacional. ¿Cómo calculo el índice de variación estacional? Entonces tengo que agarrar todos los valores, ¿ya? Todos los valores sin tendencia. Y sacar el promedio. De enero, o sea, sí, más, enero, más, me voy al otro enero. Pues un poquito malocito. Al otro enero, más, el otro enero, más, el otro enero. Si quieren, pueden colocar promedio directo, ¿no? Más, con punto y coma, mejor así, para no contar cuántos años son. Entonces, más promedio de este valor, punto y
coma, punto y coma, todos los eneros, ¿no? Punto y coma, 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 ¿Cuál es el? punto y coma, ¿Qué dice? punto y coma, y listo. Cierro paréntesis y enter. Lo único que estoy haciendo, ojo, es sacar promedios de todos los eneros, ¿no ve? De esta gráfica, hablando de esta gráfica sin tendencia. Entonces, estoy agarrando todos los eneros, promedio. Luego voy a agarrar todos los febreros, promedio. Todos los marzo, promedio. Todos los abril, promedio. Hasta diciembre. Luego, para estar seguros de que hemos hecho bien, saco un promedio general de todos los meses. Promedio de promedios, llámenlo así. ¿Ya? Promedio de promedios. Ya están hasta ahí, ¿no? Y por último, me agarran el valor dividido entre el promedio de promedios. F4 si gustan. O doble signo del dólar. Auxi no se escucha. Hola, hola, ¿se escucha ahora? Sí, recién Auxi. Ya, ¿desde dónde no se escuchaba? Desde la gráfica que estaba explicando. Ya, listo, listo. Tengo interferencias porque está lloviendo. Malditas telefonías públicas. No tenemos la tecnología adecuada. Ya. Ahora. Han visto toda la dinámica que he hecho hasta encontrar los índices estacionales, les decía, ¿no? Hasta este punto. ¿Por qué hemos hecho eso? Siempre hay un justificado y es mejor preguntarse. En primer lugar, ¿no? Hemos agarrado las tendencias, ¿no es cierto? En función a a los datos sin tendencia. En función a los datos sin tendencia, hemos logrado obtener, a ver, vamos a retroceder.
Listo. En cuestión a los datos sin tendencia tenemos el siguiente modelo, ¿no? La siguiente gráfica. Bien. Ahora, nosotros al realizar el índice de variación estacional, ¿qué estamos haciendo? Estamos agarrando todos los datos ya que corresponde a su mes, sacar el promedio, ¿no? De datos sin tendencia. Enero con enero, febrero con febrero, marzo con marzo, saco el promedio general. Por eso he hecho eso. He agarrado y he dicho promedio de todos los valores de enero, de todos los años. Listo. Si hago eso, me va a salir un gráfico de esta magnitud. Le hemos dado aquí, a ver, enero, febrero, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y me va a dar un gráfico. Miércoles. Y me va a dar un gráfico de esta magnitud, ¿no? 12 datos. Estoy sacando promedios de enero, promedios de febrero, promedios de marzo, promedios de abril, promedios de... Entonces, primer paso. Después, he sacado promedio de promedios. El promedio de promedios me ayuda a encontrar el punto central. Es lógico, ¿no? Estadísticamente hablando, el punto central se va a encontrar en el medio de los dos datos, pero garantizando de que su mediana y su moda estén ahí. Cosa que sí es en este caso. Entonces, una vez que hemos garantizado eso, lo único que hacemos para encontrar el índice de variación estacional es ver la diferencia que existe entre el valor y su media. Valor y su media, valor y su media. Entonces, eso resulta la última tablita. Ahora sí, creo que por demás un dato de cosa. Ahora, ¿cómo encontrar los índices de variación estacional? Veamos, ¿no? Vamos a denominar Z2', les decía, ¿no? Porque mi Z' ya es valores sin tendencia. Mi Z2' ya tendría que ser valores sin estacionalidad. Ahí está. Valores sin estacionalidad. ¿A qué va a ser igual? A valor real Z, Z sub T, si quieren colocarle Z sub T o Z sub T, dividido entre los índices de variación estacional. Pero nosotros con estacional E sub T no estamos colocando, ¿no? E sub T. Listo. Ahora, vamos y veamos cómo habían sido los datos sin estacionalidad. Ojo, sin comportamiento estacional. ¿Qué nos dice? Valor real. Voy a mi valor real. Valor real. Dividido entre el índice de variación estacional. Hemos calculado un índice para cada mes. Entonces lo divido. Ahora me voy aquí. Este es lo morosito. Más valor real. Enero dividido entre su índice. Ya está. Valor real más esto dividido entre su índice. Ya, valor real más valor real dividido entre su índice. Más valor real dividido entre su índice. Estos son varios datos. Igual me gusta. No. Y vamos a terminar. Más valor real dividido entre su índice. Y el último. Más valor real dividido entre su índice. Listo. Supuestamente hasta ese punto ya nos han garantizado datos sin el comportamiento estacional. ¿No es cierto? Listo. Graficamos si es correcto la afirmación.
Mire. Son valores ya sin estacionalidad, ¿no es cierto? Son datos más asemejados a criterios, a modelos, ¿no es cierto?, que de pronóstico. Entonces, a ver, saco la tendencia, se asemeja a un comportamiento lineal, vemos, miren, ¿cuánto es el coeficiente de autocorrelación? No, es R cuadrado, correlación solo es R. Entonces, miren, ¿cuánto es? Versus lo que era antes. Antes, si lo iba a aplicar, digamos, al modelo o a los datos, el criterio de medias móviles, perdón, el método lineal, el modelo lineal, entonces iba a tener un coeficiente de autocorrelación de 0,69. Pero, una vez aplicando el quitado de la tendencia, haciendo todos los artificios que necesito, ahora, ¿cuánto es el coeficiente de autocorrelación? Es 0,96. ¿No ve? Ahora ya puedo argumentar y decir que encontré un modelo para realizar el análisis del pronóstico. En resumen. Ahora sí. ¿Lo ven? Nada de otro mundo. Ya hemos dado la validez al criterio o al modelo mediante medias móviles. Listo. Y ya tengo los datos sin estacionalidad, he hecho un análisis, ¿no?, de quitado de tendencia y he argumentado y he indicado si existe algún modelo que me ayude a identificar y hacer el pronóstico. Pero no hemos encontrado. Entonces hemos dicho ya, la estacionalidad me está molestando. Para quitar la estacionalidad, mediante este método, aplicando medias móviles, mediante medias móviles, lo único que tengo que hacer es sacar el promedio de los valores sin estacionalidad al mes que corresponda. He sacado el promedio de los valores sin tendencia del mes que corresponda y he sacado para, ¿cómo sería esa palabrita? No es automatizar. Para ya corregir, ese es el término. Para corregir los valores aún más, entonces sacamos el promedio de promedios y cada valor lo dividimos entre su promedio de promedios. Y con esos datos garantizo, ¿no es cierto? Garantizo los índices de estacionalidad. Ahora, ese es el segundo paso que se debe hacer en ese tipo de criterios. No sé si tienen alguna pregunta, algo que no se haya entendido. Algo, no sé, qué sé yo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo se ha entendido? No, sí, Sí, la una consulta. última, perdón, la última columna, eso de estacionalidad, ¿puede volver a explicar, por favor? Ya. No hay problema. Ya. Para llegar a eso, es bueno partir siempre del inicio. Entonces, con los datos actuales, no existe modelo. Primer punto a analizar. Quitado de la tendencia. Vemos si con el quitado de la tendencia encuentro un modelo que me ayude. Datos sin tendencia. ¿Existe un modelo? No. ¿No es cierto? Por si acaso, si quieren revisen. Esta tendencia, método lineal, ese es el más común que existe. Y listo. Vemos. ¿Existe tendencia o existe autocorrelación? Ya no, ¿no? No existe autocorrelación y además la tendencia sería 0, porque aquí está 6 por E a la menos 5, ¿no? Es casi nula la tendencia. Entonces, no existe tendencia, sí, pero la autocorrelación ya no es la indicada. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ya, bueno, no encontré el modelo, ahora lo que me resta hacer es la estacionalidad. Aplicando este criterio de medias móviles, lo que se hace para encontrar la estacionalidad es primero encontrar los índices de variación estacional. Eso es esto. Índice de variación estacional. ¿Ya? Ahora el B mayúscula es bruto, ¿no? De forma brusca, les decía. Entonces, para encontrar eso,
tengo que agarrar los valores sin tendencia. Repito, valores sin tendencia. Agarro y hago el promedio de valores sin tendencia. Al mes que corresponde. Enero con enero, febrero con febrero, marzo con marzo. Se agarran todos los eneros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que sí. Listo. Promedio de eso, enter. Para ayudarme en el Excel, lo que he hecho era lo siguiente, ¿no? Por más que no tenga datos, si no hay datos, no se los va a contar, a no ser que coloquen 0. Si colocan 0, ahí sí va a sacar el promedio con 0. Pero como no tiene datos, no afecta en nada. Entonces le he colocado en el sentido de que me ayude en el jalado de celdas y pueda hacer el análisis hasta el último dato, si es que tengo, ¿no? Bueno, ese es el criterio, no voy hasta el último. Bueno, entonces para corregir todavía aún más el estadístico, lo que se tiene, mejor dicho, el resultado de los datos de los promedios, saco un promedio de promedios más. Y esto está reglamentado, ¿ya? Saco un promedio de promedios más. Entonces les decía, si saco un promedio de promedios más, me va a salir lo siguiente. A ver, vamos a insertar. Insertar, ilustración. Si hago promedio de eneros, promedio de febreros, promedio de marzos, abril y demás, entonces voy a tener esta estimación, ¿no? Lo que está en 3 redondito. Así van a ser los valores que he hecho en el primer paso. Al sacar promedio de promedios, estoy encontrando esta recta, la media de los datos. ¿No es cierto? Ahí está la rectita, que pueden ver. Lo voy a pintar si gustan de otro color para que se distinga. Está. Entonces, al sacar promedio de promedios, estoy encontrando esa recta, esa media. Ahora, para encontrar el índice de variación, estoy haciendo la diferencia que existe entre la media versus los promedios. Eso es variación, ¿no es cierto? La diferencia que existe entre dos puntos. Entonces va a haber una variación desde la media hasta enero, media febrero, media marzo, media abril, media a mayo, junio, hasta diciembre. Entonces eso me está ayudando, como les decía, a corregir. Y los índices de variación estacional van a ser ese resultado, ¿no es cierto? Agarro el índice de variación estacional bruto, llamémoslo así, más el accional, ¿no? Más lo corregido. Entonces tengo que hacer índice de variación en enero dividido entre el promedio de promedios. Bueno, ahora sí encuentro valores. Más valores corregidos, ya, garantizados, llamémoslo así. Entonces, mediante estos valores, para calcular los valores sin estacionalidad, entonces aquí es igual la fórmula. Valores reales dividido entre lo que representa la estacionalidad. Valor real. Agarro, me voy a datos. Valor real dividido a la estimación de variación estacional. ¿No es cierto? Enter. Pero cada valor tiene que estar por su índice de variación. Si me voy a febrero, pues dividir entre su índice de febrero. Si me voy a marzo, dividir entre su índice de marzo. Me voy al año siguiente, enero, con su índice de variación de enero. Febrero, con su índice de variación de febrero. Entonces, ahora tengo datos sin estacionalidad. Y es decir, graficamos. Agarro, me voy a insertar gráfica y les va a salir el siguiente gráfico. ¿No es cierto? Valores que se asemejan a una recta. Ya no se ve ese comportamiento predictivo, llámelo así, de año a año. Ahora es una recta. Ahora sí existen modelos. Aplico. ¿Qué tal si quiero hacer el pronóstico mediante promedio móvil o quiero hacer el pronóstico mediante mínimos cuadrados? Si hago mediante mínimos cuadrados o hago mediante el método lineal, tengo un coeficiente de autocorrelación de 0.96, 1, ¿no? Ahora, si quiero sacar el coeficiente de correlación, entonces solo lo saco la raíz cuadrada del coeficiente de autocorrelación, ¿no? Raíz cuadrada de esto y listo. Bueno, eso es lo que hemos hecho en resumen, ¿ya? Explicando un poquito por qué hemos aplicado cada paso. Es bueno, pues les decía, argumentar de dónde sale todo. Ahora no sé si se entendí. ¿Se entendí todo hasta este punto o hay alguna pregunta más que tengan? No, sí, entonces a partir de ahora ya podríamos pronosticar con ese modelo que ya hemos encontrado, ¿verdad? Exacto. Ahora sí, Ya. siguiendo
la dinámica. Digamos, ya hemos hecho ahorita, hemos adaptado los valores en tal sentido de que podamos utilizar los modelos ya conocidos. Entonces, los modelos de mínimos cuadrados, promedio móvil ponderado. Ahora, el segundo paso ya está cumplido. Ya hemos encontrado un modelo que me ayude a hacer el pronóstico. O al final hemos adaptado los datos reales para apoyarse con el modelo, con los modelos que ya están establecidos, ¿no? Ahora, tercer paso, pronóstico. ¿Qué sé yo? En el mejor de los casos, les va a decir, pronostíqueme enero, febrero. En el peor de los casos, les dice todo el año o 2 años. ¿Qué hacen ahí? Hay modelos que son ineficientes para más de 5 datos, más de 6 datos. Pero hay otros modelos que sí son eficientes para los datos que tú quieras, ¿ya? Pero para eso también hay que tener criterio. A ver, imaginemos. La pregunta nos dice, pronostique enero, febrero y marzo. Entonces puede decir, pronostíqueme el siguiente trimestre del año 1996. ¿No es cierto? 1996. El primer trimestre, ni siquiera le estás diciendo año, por eso hay que ver bien o ya hay que escuchar bien la pregunta. Bueno, aplíqueme 2 modelos. Texto, combina. Listo. Aplíqueme 2 modelos. Bueno, aquí lo voy a colocar el título, ¿no? Para ya no colocar hasta arriba. Tal vez no se va a entender así, pero aquí vamos a hacer mediante promedio móvil de 3 periodos. Y promedio móvil ponderado de 3 periodos. Y uno más podemos hacer. A ver, digamos, método lineal. Y es igual a más B por X. ¿No es cierto? 3 criterios. Bueno, ¿qué nos decía promedio móvil? Han repasado, ¿no? Han visto en los libros, han visto en la anterior clase también les he mostrado un pantallazo de los modelos, ¿no? ¿A qué es igual promedio móvil? Dice que para calcular el próximo valor, tengo que agarrar los datos históricos. En este caso, los 3 últimos datos históricos. Entonces agarro, ¿no? Y digo, más esto, más esto, más esto. Dividido entre 3. Listo. Ya tengo el primer valor. Ahora, miren, pues les decía, hay modelos que no les van a ayudar mucho por el simple hecho de que son limitados, ¿no? Y ya vamos a trabajar con error. Y a esto me refiero. Para calcular el mes de febrero, entonces dice los 3 últimos datos, ¿no es cierto? En este caso sería enero, diciembre y noviembre. Noviembre y diciembre son datos. Enero no tengo, pero voy a utilizar el dato pronosticado. ¿No es cierto? 2 valores reales y 1 pronosticado. ¿Listo? Ya he hecho el pronóstico para el mes de febrero. Marzo. Vean ustedes bien. Para marzo, entonces, solo tengo un dato conocido, que es diciembre. Tengo 2 datos pronosticados, que son enero y febrero. Entonces, para hacer el cálculo, agarro, ¿no? El promedio de esos 3 valores y enter. O la suma de los 3 dividida entre 3. Listo. Vean, no es tan eficiente este modelo porque ya estamos cometiendo error. ¿Qué pasa si el pronóstico del mes de enero no es el confiable? ¿No es cierto? Y eso les decía en clases anteriores, en el caso de la pandemia, ¿no? Hemos tenido una estimada en Oruro de 0 casos, 5, no superaba 10, pero de golpe ha habido un día donde han subido a 500. Imagínense, son variables que no he podido controlar. Y por ese simple hecho, el pronóstico ya pierde valor a medida que trabajes con datos pronosticados, ¿no? Con datos que no han pasado todavía. A eso me voy. Entonces, miren que va a perder su criterio. Ahora lo mismo, promedio móvil. Para promedio móvil ponderado, les dije que les tiene que dar los pesos. Pesos. Por así decir, digamos que les da 50, 60, 80. Más suma. ¿Cuánto suma esto? 190.
Y así que no lo podemos manejar con porcentajes. Por lo general se maneja con porcentajes, o igual, con regla de 3 igual vamos a llegar a porcentajes. Entonces, el peso me ha dado 50%, 60 y 80%. Suma 190. Para que sea un buen criterio de análisis, tiene que ser la suma igual a 1, ¿no es cierto? ¿Y eso porque? A ver, listo, tiene que ser igual a 1. Entonces vamos a adaptar el peso. Peso real, si quieren, es igual a más esto dividido entre la suma, ¿no? Regla de 3. No había sido 50, había sido 26%. No había sido A. Esto F4. Recording in progress. Ya. Continuemos. Estamos en la parte del pronóstico. Hemos argumentado, para promedio móvil hay que gastar 3 periodos y sacar el promedio, dependiendo al n, ¿no? Del promedio móvil. Si es 3, 6, 7, 8, qué sé yo. Entonces, miren, hemos validado y hemos verificado que sí va a existir error, porque ya estamos trabajando con datos pronosticados, ¿no es cierto? No es tan aconsejable hacer este criterio. Solo me va a servir para un pronóstico, ¿no? Con la eficiencia al 100%, ya me las. El valor de enero del 2000 o de 1996 va a tener una eficiencia del 100%, pero el valor, a medida que va a pasar los datos, va a perder su valor. Digamos, 70% de efectividad, 60% de efectividad, 20% hasta donde queramos hacer. Miren, no es un modelo tan confiable y garantizado. Al igual que el promedio móvil ponderado. Para el promedio móvil ponderado, directamente es la suma del valor por su peso, dividido entre la sumatoria de pesos, pues. Y la sumatoria de pesos es 1, ¿no es cierto? Entonces es más fácil la identificación. ¿Qué hacemos? Agarramos valor pasado, reciente. Al valor pasado reciente se le asigna el mayor peso, ¿ya? Por lo ya antes explicado. A medida que va a pasar los datos del pronóstico va a perder valor, va a perder su eficiencia, ¿no es cierto? Por cambios bruscos que pueda existir en la realidad. Variables que no podemos controlar. Entonces, hasta cierto punto se puede garantizar el porcentaje. Entonces, valor reciente por el mayor peso, más el siguiente valor en secuencia por el peso menor, en este caso 60, más el valor más alejado por el peso del menor, ¿no es cierto? Pero esto es con lo ya, admitir un cachito, admitir, ya está.
Repito. Para utilizar este modelo de promedio móvil ponderado, entonces, como su nombre lo indica, necesito los pesos. Al valor más reciente se le asigna el mayor peso, en este caso 42%, ¿no es cierto? 42.2. Valor por su peso. Al siguiente valor iba a reducir el peso, ¿no? Respectivamente. Hasta el último valor, o el valor más lejano, por el menor peso. Y enter, directamente. ¿No es cierto? Ahora, para encontrar los valores futuros siguientes, entonces, vean que ya estoy designando un valor pronosticado, ¿no es cierto? Tiene error. Para que no se mueva, lo voy a colocar F4, F4, listo. Mi siguiente valor ya va a tener error, porque estoy manejando un dato pronosticado. Y la misma lógica. Valor reciente por el peso más grande, ¿no es cierto? Y último, aquí ya tengo dos datos pronosticados. Dos errores, ¿no es cierto? O menor eficiencia. Listo, ya he hecho el pronóstico por promedio móvil y por promedio móvil ponderado. Ahora, por mínimos cuadrados. Me puedo hacer mención a la gráfica, ¿no? ¿Cuál es el valor de A? Es 127.79. Les voy a enseñar otra forma más. A, B. De la gráfica puedo sacar 129.77, si no me equivoco. 127.79. 127.79. Y B es igual a 0.7101. 0.7101. Bueno, aplicando la fórmula, más... Ahora aquí es un poquito más... mi variable X, cuando manejo el método lineal, es el tiempo, ¿no es cierto? Ahora, miren que las variables que tengo no me dicen nada. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Darle valores. El enero del año 1988 para mí va a ser el primer mes. Es lógico. Febrero el segundo mes. Pasando el año, su enero de 1989 va a ser el dato 13. ¿No es cierto? Hasta calcular el último. ¿Qué dato tengo que pronosticar? ¿Qué mes tengo que pronosticar? El mes 97, 98 y 99. Entonces, ya tengo el X. Más A. F4 más B. F4 por X. 97. Listo. Ya tengo el pronóstico. ¿No es cierto? Ya he hecho el pronóstico por tres modelos. Promedio móvil ponderado y método lineal. Para el método lineal, repito, necesito la constante A y B. Para el criterio de promedio móvil ponderado, solo necesito los tres últimos datos por el peso. Y promedio móvil, los últimos tres datos. Como su nombre lo indica, solo es el promedio. Listo, ya tengo las estimaciones. Pero esto no se queda así. Les argumentaba en la anterior clase, ¿no? De forma más verbal. Lo que tengo que hacer, estos son datos sin estacionalidad. Datos, si vale el término, adaptados. Datos adaptados, ¿no es cierto? Pero lo que yo quiero no son datos adaptados. Yo quiero datos reales, ¿no es cierto? Datos reales. Para hacer eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si bien para quitar la estacionalidad he dividido, para devolver la estacionalidad, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por el índice de estacionalidad del mes de enero, ¿no? Porque era un pronosticado para el mes de enero. F4. Listo. Y lo mismo aquí. Lo único que voy a variar van a ser los índices de variación. Esto termina en N4, N5, vamos a ver aquí. Y aquí N6, ¿no? Si no me están entendiendo, solo estoy recodiendo.
al mes que corresponda, ¿no es cierto? Para marzo solo estoy jalando, ¿no? Y estoy, bueno, estoy, ahora sí. Listo. Entonces, miren, no es tan difícil, ¿no? Si lo dejan así los valores, va a estar mal, va a estar erróneo, porque son datos sin estacionalidad, son datos adaptados que ustedes han llegado, ¿no? A la conclusión que han llegado para encontrar un modelo que se los pueda leer o se los pueda hacer el pronóstico. Pero al final, yo tengo que devolver a la realidad, ¿no es cierto? No lo voy a dejar los datos así, no me van a indicar nada. Entonces yo tengo que adaptar a datos más reales, más creíbles. Entonces, si bien lo he dividido la estacionalidad, perdón, si bien para encontrar datos desestacionalizados he tenido que dividir con los índices de estacionalidad, para devolverlos tengo que multiplicar. ¿Listo? Y ese sería el pronóstico. ¿Ya? Tercer paso a cumplir. ¿Preguntas hasta este punto? ¿Hay alguna pregunta? Te digo. ¿Se ha entendido? Sí, hay una pregunta. A y B para el último método que hizo. ¿Cómo se saca? ¿Eso podría explicar, por favor? Ya. 1. Me he guiado en función de la gráfica. Miren, puedo agarrar todos los datos, graficar y lo coloco. Oye, desde el principio. Tengo datos sin estacionalidad. Agarro todos, me voy aparte insertar, gráficas de dispersión y listo. Lo que me va a botar va a ser un gráfico de esta magnitud. ¿No es cierto? Ahora, si quiero encontrar A y B, me hago clic derecho, hago clic derecho a uno de los puntos, agregar línea de tendencia, ahí está la ecuación, método lineal, mostrar coeficiente de autocorrelación y mostrar el modelo. ¿Listo? Ahí está. Entonces, variable A, constante A, mejor dicho, 127.79, constante B, 0.7101. El error es 0.001, ¿no? Porque estoy trabajando con 2 decimales, o bien aquí con 4 decimales. Bueno, esa es una forma rápida de hacer. No estoy perdiendo mi tiempo y he sacado los datos de la gráfica. Si no aplico modelos, ¿no es cierto? Aplico fórmulas para encontrar el A y B. Y estadísticamente han visto. Hay que sumar, sumatoria de X, sumatoria de Y, sumatoria de X por Y, sumatoria de Y al cuadrado, sumatoria de X al cuadrado, y se complica la cosa, ¿no es cierto? Pero hay otra forma, también fácil de calcular. Primera forma, le voy a colocar aquí. Primera forma. Segunda forma. Aquí es igual a la segunda forma. B y A. Coloca más pendiente. Existe esa pendiente. ¿Qué me dice? Colocar primero los valores conocidos de Y. Para mí los valores conocidos de Y son los valores sin estacionalidad, ¿no es cierto? Porque el X es el tiempo. Punto y coma, ahora los valores conocidos de X. Es decir, para aplicar este modelo, no puedo darle valores a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿no es cierto? Lo más lógico es decir que el enero de 1988 es el primer mes. Sucesivamente van a llegar hasta el mes 99. Ya le he dado valores numéricos para estimar. Valor conocido de X, valor conocido de Y. Me pasó. Hasta 99. No, 98. Listo. Miren, me la ha sacado la pendiente y miren que es igual. Mi pendiente aquí es 0.7101009. Y aquí gráficamente solo me está dando 4 decimales, ¿no es cierto? Aquí ya es más exacto. Para encontrar A,
si no me equivoco, es la siguiente formulita. Me van a corregir, pero vamos a dar su validación. Es igual a Y promedio, lo voy a colocar, menos X promedio, por B, que hemos calculado. Mira, más fácil. Entonces, ¿qué necesito? El promedio de ambos, ¿no es cierto? Aquí voy a colocar, a ver, aquí se los voy a colocar. X el promedio de X, Y pro. Listo. Más promedio. Promedio de X. Para mí X es el tiempo, ya les he dicho, ¿no? El tiempo. 1, 2, hasta el 96. Enter. Promedio de Y. Más los datos sin estacionalidad. Más promedio. Datos sin estacionalidad. No me todos los datos. Enter. Ahora, la formulita que decía, Y promedio más Y promedio menos X promedio por B. Y veamos si nos va a salir. Entonces, al revés es esto. A ver, eso, dígame la fórmula en internet. No sé si esto es más, a ver. A 127 tenemos que llegar, ¿no? A ver, un cachito. Esta pues había cometido estos requisitos. Y promedio, estoy colgando X promedio. Perdón. Ya, de nuevo. Más Y promedio, ahí está, menos X promedio por mi valor que haya calculado de B. Entonces, mi valor de B. Vemos, ¿no? Igual aquí lo voy a colocar. No, aquí está. Más mi valor de B. Ahí está. 127.79028 todo. ¿Correcto o no correcto? ¿No ve? Eso es otra forma. No hay que hacer mucho cálculo, ¿no es cierto? Y es más fácil porque solo estoy agarrando. El B lo puedo calcular de forma directa. El problema es este A. Para calcular A, me sigo la siguiente formulita. Y promedio menos X promedio por B, por la pendiente. Y han visto que ha funcionado, ¿no es cierto? Porque el valor de A es igual a 127.79, lo que he encontrado. Ahora sí estoy trabajando con datos exactos. Si gustan pueden cambiarlo, ¿no? Pero yo les decía, vean su tiempo. Si les parece justo, háganlo. Si no, entonces pueden usar los datos del gráfico y así me evito el problema del estadístico. Hay otro paso más, pero eso les voy a enseñar la siguiente clase, uno más, que se utiliza distribuciones. Esta por demás les va a servir para estadística 2 si es que están llevando, porque se lo saca F de Fisher, el residuo del ESO, el residuo de la constante A, el residuo de la constante B, y eso más que todo necesita para el T de Fisher, si no me equivoco. Sí. Bueno, estas dos formas. ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta más? Cuestión. Dos formas les enseño. ¿Todo se entendió? Vuelvo a repetir si no se entendió algo. Ha habido un momento donde no he estado lúcido. Bueno, ¿hay alguna pregunta más que tengan? ¿Todo se entendió bien? Solo hemos aplicado 3 criterios, ¿no es cierto? Nos alcanza 6 minutos. Bueno, una cosita más. Repito. Hemos aplicado las fórmulas para promedio móvil ponderado, el método lineal. Bueno, es indiferente el método lineal, pero promedio móvil y promedio móvil ponderado hemos utilizado con los datos recientes, ¿no es cierto? Les decía, para un buen pronóstico es mejor hacer el promedio de los datos más recientes. ¿De qué me sirve el histórico? O un histórico bastante grande, si al final también puedo cometer el error, ¿no es cierto? Y hemos visto gráficos, hemos visto imágenes donde argumentábamos y respaldábamos eso. Por eso este criterio solo te ayuda a calcular, ¿no? Con eficiencia al 100, llámelo así, un valor, porque está utilizando datos históricos. Pero a partir del siguiente ya está utilizando datos pronosticados. A la macana.
Ahora imagínense que me diga en el examen, promedio móvil de 3 y calcular los 12 meses. ¿Qué van a hacer ahí? Ahí estamos jodidos, ¿no es cierto? Pero hay una forma. Analíticamente, igual, pensando. ¿Cuál creen que es la forma adecuada de hacer? Si les daría un promedio móvil de 3 y les digo que pronostiquen 3 meses. A partir del cuarto mes de pronóstico, ya va a ser con datos pronosticados. El error ya es al 100%. Y a medida que van a sacar promedio del promedio del promedio del promedio, van a llegar a una estabilidad. ¿A qué me refiero con eso? Va a ser constante ya. Mira, imagínense que voy a seguir pronosticando. Más. Listo. Ahora esto lo voy a agarrar ahí. Y listo. Ahora miren. El siguiente pronóstico ya sería, ¿no? Con los 3 últimos datos y demás. Ahora miren, a medida que va a pasar el tiempo, va a llegar a una estabilidad, ¿no es cierto? Llega a una estabilidad porque saca promedio de promedios, promedio de promedios, y con datos ya no reales, entonces se llega a una estabilidad. Y ahí, ¿dónde está la variación? ¿Dónde está la diferencia? Entonces ahí ya estuvieron cometiendo un error. Pero existen modos de cómo resolver, existen modos. Y esto es un modo bien práctico. Y creo que es creíble. Ustedes lo van a dar su validez. Como ya tengo los índices de variación estacional, ¿ya? Variación estacional por mes. ¿Qué es lo que hago? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Una tablita donde diga aquí año. Año. Y aquí, depende de datos. En datos, ¿no? Año 1988, si no me equivoco, empezaba. A ver, los revisaremos. Sí, 1988 hasta 95. Un momentito, vamos a terminar la clase, por favor. Pero esto quiero que se entienda. 1999, no. 89, listo. Hasta el 95, ¿no es cierto? Ya, hasta el 95. Miren, aquí tengo el desglose de los datos anuales. Digo, de los datos mensuales. En esta otra tablita, yo voy a hacer el desglose de los datos anuales. ¿Cómo obtengo los datos anuales? Sumatoria de meses. Pues. Más suma. Más suma. De los datos, ¿no? Del mes de enero hasta diciembre. Ya tengo datos anuales. Lógico, ¿no es cierto? Ahora, a ver, 2 datitos más. Suma. Si no, no vamos a alcanzar. Del siguiente año, listo. Más suma. Suma, sí. Más suma, ahí está bien. Del siguiente valor. Y listo. Ya vamos a obviar que teníamos datos, ¿ya? 3 datos. Ya digamos que estoy pronosticando para 1991, no me va a alcanzar el tiempo. Listo, me dicen pronosticar los siguientes 12 datos. Ya les dije que a medida que va a pasar los datos o que van a aumentar, ¿no? Los datos van a llegar a una estabilidad, se van a volver los datos constantes. Y eso es lo que no quiero. No voy a poder pronosticar hasta el mes 12, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí sobre el pucho, lo coloco promedio móvil de 3 sobre el total. Y ahora hago el pronóstico para 1991 más promedio, lo voy a colocar como que no me alcanza el tiempo, promedio de los 3 datos. Listo. Y ha hecho el pronóstico de 1991. ¿No es cierto? Mira, no ha aplicado ni índice de estacionalidad, ni tendencia, nada. Dato real. Pero yo quiero datos mensuales. ¿No es cierto? Quiero el desglose de datos mensuales. Si quiero el desglose de datos mensuales,
Lo que tengo que hacer es, supuestamente, agarrar el valor anual y dividirlo entre 12. ¿Listo? Pero esto se va a mantener constante. Ah, caray. Eso en el caso ideal, ¿no? Eso en el caso ideal. Se mantiene constante, ¿no? Claro, repartiendo, eso sería, ¿no? La suma, en el mejor de los casos, es la división entre 12. A eso quiero llegar. Pero no es lo que quiero. Mis datos reales tienen variación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es multiplicar cada valor por su índice de variación calculado, índice de variación estacional. ¿Qué les he dicho que es el índice de variación? Para calcular el índice de variación, he calculado la media de medias y he hecho la diferencia entre el mes con su media, mes con su media, mes con su media. ¿Qué es esto? Esto es media, ¿no? La media de 1715, o si lo divido entre 12, su media va a ser aproximadamente 142.92. Si lo multiplico por su índice, ahí voy a tener la variación, como su nombre le indica. Ahora ya son datos variables, más apegados a la realidad. Miren, un análisis, ¿no? Y esto sirve, y esto es muy, muy coherente y muy real. Si quiero gráfico. Y miren, va a tener esa variación que quería. Claro, aquí está muy desglosado, pero si lo achatamos, se va a ver como estos datos, ¿no? Si lo achatamos. Bueno, esa es una sugerencia que les doy, porque si no, me van a aplicar como les he indicado al inicio y van a cometer el error. ¿No es cierto? Porque vean que los datos a medida que van a pasar, el tiempo, se va a mantener o se va a volver constante y no me sirve. La única forma de garantizar que estoy aplicando bien el promedio móvil y promedio móvil ponderado es agarrar datos mayores. Si solo tengo que pronosticar un año, bueno, tendré la sumatoria de los datos anuales, ya no mensuales, sacar el pronóstico, lo divido entre 12, esa va a ser mi estimación de mes. Pero ojo, eso es en el caso ideal, que los datos estén dentro de una media estable, ¿no es cierto? Pero como he calculado índices de variaciones, ya sé pues cuánto es la variación. A ver, aquí se los he colocado. Ya sé cuánto es la variación de la media respecto a cada valor. Y eso es lo que se calcula. Ese es el índice de variación. Me hacen eso y listo. Ahí tienen sus 12 datos. Han aplicado bien. Han manejado promedio móvil y listo. ¿Les parece coherente o no les parece coherente? O en el examen me hubieran hecho esto. Me hubieran colocado esto y hubieran jalado hasta donde les ha pedido, qué sé yo, 2 años, 3 años. Y mira, hubieran cometido el error, ¿no? Porque están trabajando con datos pronosticados y ya tienen 100% de error, porque todo puede pasar en un periodo de tiempo. Bueno, preguntas. ¿Se ha entendido todo? ¿Hay dudas? Acción o consultita. ¿Va a subir el video al grupo de lo que hemos avanzado? Es que tengo problemas con mi computadora y ya no lo podía seguir hasta la mitad. Sí. Pierde cuidado, voy a subir el video. ¿Ya? Pero si gustan, voy a subir otro videito más, ¿ya? Ha habido momentos donde no he podido expresarme bien. No he comido, estoy a 4 horas dictando, entonces, por favor, entiéndame. No va a volver a pasar, pero ha habido momentos, ¿no? Donde no se puede justificar y es repetido reiteradamente. Entonces, mejor elaborar un videito donde les voy a indicar paso por pasito. Paso 1, hacer esto así, sin trabas, más codito, más dinámico. Voy a tratar de mostrar tablitas y eso les va a servir. Pero también el respaldo está bien, no hay problema. No sé si les parece o no les parece. Por favor, Auxi. Así, una Por consulta. favor, Auxi. Le agradeceríamos. ¿Classroom o algo? Diga. No lo escucho bien. A ver si hay Classroom o algo. ¿Dónde va a subir los videos? Sí, pero acá no han visto el video 1 de la clase 1. Lo he subido en Classroom. Ahí está y se les he subido bibliografía más de libros. Lo han podido determinar. El código lo he subido en clases. Entren a la clase de Classroom. Entonces Sí, ahí esa va a ser nuestra plataforma para subir. Esta clase 2 igual lo voy a colocar en Classroom.
Pero si no se entiende muy bien, pues les decía, ha habido momentos donde no me he podido explicar bien, entonces voy a subir un videito más, donde va a estar ahí mejor explicadito, con grafiquitos, legends. Pueden ver cualquiera de las dos, ¿no? Cualquiera de los dos videos. La idea es que se entienda, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Cuestionante, algo que no se ha entendido. Sí, puede mandar la clave de Classroom, por favor, a WhatsApp. Claro, ¿cómo no? Recién te has añadido al grupo, está en el grupo, pero... No puedo entrar, me sale que son muchos números, entonces por eso podría volver a enviar, por favor. A ver, dame un momentito, se los proyectaré. Si no tienen más preguntas, entonces pueden colocar presente y retirarse del grupo. Ahora, los que no han podido ingresar a Classroom, entonces esperen un momentito, se los voy a proyectar y les voy a mostrar la clave, así se pueden añadir en vivo. O lo toman una fotito, así, si es que existe algún problema. A ver, denme un momentito, se los voy a colocar. Classroom. Iniciar sesión. Aquí está. 32, esto creo que es. Ya, ahora sí, te lo proyecto. Esta es la clave de la clase de Classroom. No hay ningún número, solo son letritas. N, H, C, I, D, C, D. Todo en minúscula. Entonces, pueden anotarse, les voy a dar 2 minutos. calientito. Ay. Mañana vamos a batir. Sebas, ¿te presto mi celular? ¿Eso querés? Ya, come. Esta es la clave. Dan tomado fotito. Sí, ¿no? Ya igual voy a volver a subir en el grupo, pierdan cuidado. Miren, como pueden apreciar, hay 50, ¿cuántas personas hay en el grupo? 63, y voy a ir subiendo los trabajos, ¿no? Y hay 5 libros en el grupo, entonces pueden verlos, repasarlo. Hay pronósticos, plan de requerimiento de materiales, plan agregado. Los videos los subo periódicamente, ¿no? Digamos en pronósticos, ahí está, la primera clase. Entonces aquí lo voy a adjuntar también. Lo voy a colocar como material, se los voy a colocar clase 2 y se los voy a colocar un videíto más para reforzar, les decía, ¿no? Para que sea un poco codido, sea mejor explicadito. Ha habido cortes, ya les he dicho, estaba lloviendo, estaba nublando, no se ha escuchado, me he repetido mucho. En alguna oportunidad tal vez no me he dejado expresar mejor, qué sé yo. ¿Listo? Bueno, gracias por asistir. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, se cuidan. Gracias, Axel, hasta luego. De nada, hasta luego. Chao. Recordings